Buenas tardes a todos y a todas. Vamos con otra de las jornadas que estaban previstas de los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Monarzarzal. Esto era un compromiso que se tenía de estructurar diferentes sesiones en diferentes temáticas que todas tienen que ver con el Plan General. Y hoy nos toca pues todo lo que tiene que ver con la normativa del Plan General, la tramitación, los plazos, todas las dificultades, es decir, todo lo que tiene que ver con la cuestión jurídica, que no es banal, es bastante importante con relación a los avances y todos los trabajos tan exhaustivos y con tanto tiempo, tanto trabajo que son necesarios para poder llegar a un buen fin con un plan general. Hoy tenemos tanto a Pablo Merino como a Miguel Ángel Ávila, son consultores urbanísticos, y también a nuestro secretario general, Santiago Perdices, que al final a nivel jurídico pues son piezas fundamentales a nivel del propio ayuntamiento, el secretario, que además con esos conocimientos urbanísticos que tiene, como aquellas consultorías, en este caso la que hemos traído de aquí, que nos pueden avanzar y dar mucha luz sobre todo aquello que parece fácil pero que en realidad es tan complicado. Yo, bueno, pues agradecer a los presentes y sobre todo a los que estáis ahí a través de las redes vuestra presencia y, bueno, pues sin más voy a dar la palabra a Pablo y ya os vais compaginando vosotros para poder ilustrarnos en este sentido. Muchas gracias. Miguel Ángel, perdón. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel, no Pablo Usel. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso a lo que es, más que, bueno, evidentemente jurídicamente es muy importante, más que lo que es un plan general, es lo que es la actividad de planeamiento y posteriormente, casi más importante, la actividad de ejecución de planeamiento. Bueno, un plan general, creo que ya más o menos han contado. Lógicamente tiene que cumplir un montón de leyes, empezando por leyes que están por encima del municipio, desde leyes europeas, seguramente tanto Pablo como Santiago sabrá mucho mejor que yo. Hay que cumplir un montón de legislaciones nacionales, la ley del suelo, legislaciones sectoriales, carreteras, de todo tipo, ¿no? Eso complica mucho el planeamiento, pero eso es hacer el planeamiento. El planeamiento para hacer un plan general, una vez que pasamos eso, tenemos que cumplir la ley de la Comunidad de Madrid, obviamente. Y ahí tenemos, hay dos puntos que son los más importantes, entiendo yo, importantes, a la hora de desarrollar el planeamiento, que son la diferencia entre la actividad de planeamiento y la actividad de ejecución de planeamiento. La actividad de planeamiento es hacer el plan, más o menos complicado, tiene sus complicaciones de tramitación, pero es hacer el plan. Lo importante viene después, que es la actividad de ejecución de planeamiento. ¿Qué hacemos después? Bueno. Voy a repasar un poquito qué es un plan general, no me quiero entretener mucho porque creo que ya os han explicado cómo es y cómo se tramita un plan general. Claro, las funciones básicas del plan general son las que vemos ahí: clasificar el suelo, hacer las determinaciones de ordenación, sobre todo preservar suelos no urbanizables de protección, más en un sitio como este, es muy importante. Articular la ordenación, es decir, dónde queremos poner cada uno de los usos, los sistemas generales, las redes de conexión, todo lo que queremos que articule la ciudad. Claro, para ello tienes que delimitar los ámbitos, tienes que delimitar los suelos y delimitar los ámbitos y dar criterios para hacer esa ordenación. Una vez que sabes dónde quieres poner las cosas, los criterios para que alguien la pueda desarrollar. Y con eso ordenar los espacios y, más importante, muy importante también, programas la gestión, que es ver cómo quieres hacer las cosas, con qué plazos, etc. Esto sería un ejemplo de un pueblo cualquiera, de un plan general. Ese plan general, pues tienes unos criterios de partida y al final tienes que todo el suelo darle una clasificación, que básicamente es lo que hace el plan general. Todo tiene que ser, va a pasar rápido, urbano, urbanizable o no urbanizable de protección, como veremos más adelante. Un plan general, pues es un documento más o menos extenso, como podemos ver ahí, que voy a pasar rápido porque ya os lo han dicho, repito. Tiene una memoria, tiene un estudio de viabilidad, que hablábamos ahora,
que está pues, el estudio territorial, que tienes que hacerlo con la Comunidad de Madrid para ver cuánto puedes crecer, cómo, por dónde, hacerlo gestión, o sea, con todos los territorios de al lado, y suele ser complejo. El informe, estudios sectoriales, tienes que ver todas las afecciones a redes públicas, servicios, equipamientos, todo lo que tengas al lado, igual que nos pasaba antes, con el territorial. El informe de análisis ambiental, seguramente uno de los puntos más difíciles ahora mismo en la tramitación. Si no recuerdo mal, la sesión anterior os contaron cómo es la tramitación ambiental y cómo se imbrica dentro de la tramitación urbanística del plan. De hecho, tiene más peso la tramitación ambiental prácticamente ahora, porque son los que, con perdón, casi mandan al menos en el inicio de la tramitación. Entonces, con eso, al final obtenemos un informe de análisis ambiental que puede seguramente modificar el contenido y el desarrollo del plan general. Bueno, con eso hacemos, como hemos visto antes, unos planos de ordenación más o menos bonitos, estructurante, si quieres hacer calles, si quieres hacer tal, tienes unos planitos. Pero lo más importante para mí, y por eso lo he marcado ahí de un plan general, es lo que plasmas en las normas urbanísticas. Con independencia de lo que vengan en los planos o en la memoria y demás, todo eso tiene que tener un reflejo en las normas, porque luego al final esas normas son las que van a tener que aplicar los gestores del municipio. O sea, este señor lo que va a querer es una norma lo más claras posibles y los técnicos que trabajan con él para poder aplicarlas en todos los ámbitos del municipio, en el suelo ya consolidado, en el suelo que se quiere urbanizar o no, para todo. Bueno, como un repaso rápido de lo que hemos visto antes. Todo el suelo del municipio se tiene que dividir, tiene que pertenecer a una de esas clases de suelo, a urbano, urbanizable o no urbanizable de protección. El urbano puede ser no consolidado o consolidado y el urbanizable sectorizado o no sectorizado. Eso lógicamente es muy importante a la hora de hacer la actividad de planeamiento, o sea, desarrollar el plan, ¿no? Pero claro, no solamente es hacerlo, no solamente es dibujarlo en un plan, eso luego va a tener consecuencias del tipo de suelo que tú pongas, lo que se va a poder o no poder hacer en ese tipo de suelo. Entonces, la ley establece, va en las normas, el régimen del suelo, es decir, los derechos y los deberes que tiene la propiedad que se sitúa dentro de un ámbito de ese tipo de suelo. Entonces, como importante, en el suelo urbano tenemos que distinguir entre el consolidado y el no consolidado. Claro, el suelo urbano consolidado lo es porque cumple los requisitos para serlo, tiene la condición de solar o casi, solo tiene que hacer unas pequeñas obras que indique el plan para ser, y entonces una vez que tiene la condición de solar, pues en el suelo urbano tiene ya todos los deberes para establecer el uso que le ha conferido el plan general en esa zona, o los usos posibles, con las condiciones. Entonces se tiene el derecho de edificarla o realizar las obras que considere oportuno. Ahora bien, en el suelo no consolidado los derechos son distintos. Entonces, tienes unos derechos y unos deberes. Pues aquí tienes el derecho, tienes que hacer un planeamiento de desarrollo, si no lo incorpora el plan general, que lo puede incorporar, y normalmente hay que urbanizar, hay que hacer una serie de cesiones, es decir, requiere una gestión. Con el suelo urbanizable sectorizado pasa exactamente lo mismo. O sea, tienes que hacer una gestión hasta conseguir llegar a obtener unos solares, como pasaba con el suelo urbano consolidado. Vale. Y en el suelo no urbanizable de protección, pues tienes unos derechos más acotados a lo que puedas hacer dentro de ese suelo, y va a ser las normas las que te den qué es lo que puedes y no puedes hacer en ese tipo de suelo. Entonces, ¿y qué más es eso? Disculpadme, intentaba hacer una tabla de usos. Las normas urbanísticas, que es para mí el documento seguramente más importante, menos bonito, pero es más importante del plan general, tienen que contener todos los criterios que necesite el pueblo. Entonces, normalmente tienen una serie de normas de contenidos generales, como vemos que son el régimen de usos, es decir, intentaba hacer un ejemplo que no se ve, que es los usos que pretendemos hacer, qué clase de usos y qué condiciones les ponemos a esos usos a la hora de luego establecerlos en algún punto de la ordenación o de lo que ya está consolidado en el municipio. Contiene
todas las cosas generales, condiciones generales que le queramos dar a lo que vamos a hacer en el municipio. Es decir, cómo queremos que sean las edificaciones, pues más o menos condiciones generales de edificación, que incluye pues, ámbitos como salubridad, como tamaños de espacios, todo eso va ahí. Los criterios generales de obras de urbanización, por ejemplo, he visto que está quedando muy chulo todos los espacios de coexistencia con adoquines y demás, que segrega muy bien el tráfico y protege muy bien al peatón. Pues todo esto lo puedes poner en el plan general y que el propio plan general obligue a que el que desarrolle lo haga en esa serie de circunstancias, con esas condiciones. Igual pasa con las ordenanzas generales de protección. Puedes establecer protecciones tanto del suelo de especial protección en el urbanizable como en cualquier otro ámbito, pues, por ejemplo, de ruidos y demás. Vale. Normalmente incorpora una tabla de usos con las condiciones que quieres dar a los usos y las clases, las categorías y demás. Que bueno, suele ser bastante completo y es lo que necesitan los técnicos para poder establecer qué usos pueden permitir en cada zona. Vale. Lo siguiente que se hace en el plan es establecer las normas particulares en el suelo urbano. En la Comunidad de Madrid hay que establecer áreas homogéneas en cada suelo, ver más o menos qué tipologías uniformes hay por zonas. Y, por otra parte, también puedes hacer el suelo, eso es lo que ya está consolidado. Por otra parte, cuando tengas que hacer actuaciones en suelo urbano, básicamente actuaciones que requieran una reparcelación, un reparto de cargas y beneficios, pues tienes que hacer unos ámbitos de actuación. La norma urbanística debe incorporar los criterios de esos ámbitos de actuación, la definición, la delimitación, y posteriormente se establecen las famosas, algo que es generalmente lo más conocido, que son las zonas de ordenanza. Lo que casi todo el mundo en el suelo urbano pues conoce, pues aquí van chalés, aquí van lo que sea. Esto sería un ejemplo pues, de un plano con sus ordenanzas, sus grados, lo que se puede hacer en cada uno de las manzanas. Pues es un suelo urbano consolidado, parte del suelo urbano consolidado, parte del suelo urbano no consolidado, con ordenación pormenorizada. Bueno. Entonces, las normas urbanísticas... Discúlpame. Vale. Hemos visto suelo urbano consolidado, suelo urbano consolidado y no consolidado. Para el suelo urbanizable sectorizado, tienes que establecer también el régimen en el que se va a desarrollar. Puedes establecer criterios de desarrollo, puedes establecer los aprovechamientos y, sobre todo, lo más importante es que tienes que delimitar los sectores. Y en las fichas tienes que incluir una fichita, en la normativa tienes que incluir una ficha en la que tienes que desarrollar qué condiciones o qué criterios le quieres dar a cada uno de los sectores para que desarrolle. El uso global es una determinación del plan general, que tienes que dar si quieres que sea residencial, industrial, etcétera. Y eso tiene que ir en las normas, de tal forma que todo sector tiene que estar en la norma para que puedas saber lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerse. La Comunidad de Madrid, sabéis que además del suelo urbanizable se puede dividir en sectorizado y no sectorizado. El suelo no sectorizado, como tal, no se puede desarrollar. Para poder desarrollarlo tienes que establecer los criterios de sectorización. Tienes que hacer una sectorización, un plan de sectorización. Pero sí puedes hacer cosas en ese suelo. Entonces, tiene su propio régimen y las normas le dan las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer dentro de ese suelo. Puedes hacer cosas que están permitidas directamente o tienes otra serie de procedimientos, que son las calificaciones urbanísticas y los proyectos de actuación especial, para poder hacer algunas actividades dentro de ese suelo. Lo otro que se puede hacer, obviamente, es transformarlo a suelo sectorizado, pero eso requiere gestión. Bueno, por pasar rápido, en las normas particulares, en el suelo no urbanizable, pues se establece el régimen, lo que puedes hacer y el tratamiento que vas a dar de cada una de las protecciones de ese suelo, porque todo el suelo no urbanizable de protección lo es por algún motivo.
o por una legislación, o porque tiene una serie de valores que interesa proteger. Se puede actuar dentro del suelo no urbanizable mediante calificaciones urbanísticas. Y normalmente las normas lo que tienen que hacer es regular muy bien qué usos vamos a permitir en ese suelo. Como ejemplo, eso sería una ficha de un sector en el que más o menos se ve una serie de condicionantes que hay ahí. Puedes establecer en el texto cómo quieres crecer, qué condicionantes quieres poner, y una serie de sistemas generales o cómo quieres que se desarrolle ese sector. Bueno. A ver. Eso es un plan general. Entonces el plan general se aprueba con todas sus dificultades, que serán muchas y pasará mucho tiempo. Y ahora ya hemos aprobado el plan general y tenemos un documento en el que pone todo eso y tenemos que hacer cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora empieza la actividad de ejecución del planeamiento. Yo tengo aprobado el plan general, los técnicos tienen su normativa, tenemos todo puesto en las ordenanzas de lo que se puede, no se puede hacer y dónde y cómo. Claro, pero el plan general no es solamente dar, es decir, aquí tengo unos sectores en los que pueda crecer o no, o lo que sea. Sí es verdad que, claro, para poder hacer eso tenemos que gestionar. Y hay dos formas de gestionar en un plan general los ámbitos de actuación. Puede ser de forma privada, que suele ser normalmente la más habitual, por el sistema de compensación. Se presenta una iniciativa de compensación. Tú estás hablando siempre de ámbitos, de sectores o de ámbitos en suelo urbano no consolidado. Para eso hay que hacer una junta de compensación y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Únicamente se puede desarrollar si más del 50% de los propietarios de ese suelo quiere hacerlo. Si no, pues no se puede. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando delimitamos los sectores de ver que realmente se puedan o no se puedan, porque nos puede dar la circunstancia de que no se desarrolle porque los propietarios no quieren hacerlo. Hay otras opciones. Siempre se puede buscar la gestión pública. La ley permite 3 sistemas: cooperación, expropiación y ejecución forzosa. Bueno, claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que requiere que el ayuntamiento tenga una capacidad de poder gestionar y económica, financiera importante para poder desarrollarlo. Pues lo normal, generalmente, es que se busquen sistemas de compensación. Bueno. ¿Cómo se desarrolla un plan? Bueno, pues depende del tipo de suelo en el que estés. Obviamente, en el suelo consolidado, en principio, no tienes que hacer prácticamente nada. Tienes el derecho de solicitar tu licencia para ejecutar la obra que te permita la ordenanza en tu parcela, en tu solar, cuando ya se convierta en solar. Tienes derecho a hacer las obras que te permita la normativa. Si quieres, puedes pedir al ayuntamiento que te dé una célula urbanística para saber qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Es verdad que en algún momento se pueden necesitar obras accesorias para darle a la parcela la condición de solar, pues terminar un viario, terminar una conexión y nada más. No hay que hacer nada más. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado, que básicamente es lo mismo. Bueno, no es que sea lo mismo, pero para la ley es casi igual. Necesitamos hacer 2 cosas si no lo ha hecho el plan general. Para poder desarrollarlo, lo primero que necesitamos es tener la ordenación pormenorizada o detallada del ámbito, del sector o del ámbito de actuación. Esa ordenación la vamos a hacer o bien con un plan parcial o bien con un plan especial de reforma interior o similar. Figura que nos permita desarrollar las determinaciones pormenorizadas de ese sector. Una vez que tenemos esa figura, si nos va a dar el plan general, hacemos el sistema, en este caso, lo normal es que sea por sistema de compensación. Se tendría que preparar la Junta de Compensación, el Ayuntamiento tendría que aprobar la Junta de Compensación, se me ha ido la palabra, los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación, y habría que hacer un proyecto de reparcelación, es decir, un reparto de cargas y beneficios
para poder desarrollar ese ámbito. En este sentido, pues, la Ley de Madrid permite, corrígeme, que cuando el 70% de los propietarios están de acuerdo, se puede presentar conjuntamente el proyecto de compensación, o sea, perdón, la iniciativa de compensación, discúlpame, con la reparcelación y aprobarla conjuntamente siempre que más del 70% de los propietarios estén de acuerdo. Claro, ¿qué ocurre con el resto de propietarios? Pues o se adhieren porque les interese, y si no, pues lo que hay que hacer es expropiarlos. O sea, ellos tienen el derecho de no adherirse y solicitar la expropiación de ese suelo. Claro, eso escrito es muy fácil. Luego eso es un problema grande de gestión, porque no es tan fácil. Tienes que valorar. Normalmente no se está de acuerdo en la valoración, lógicamente. La gente siempre quiere más dinero por lo suyo y están en su derecho. Entonces, perdón. Eso nos permitiría desarrollar esos sectores. Joder. Disculpame, no se ve la mierda. Con esta imagen os quería enseñar ámbitos de gestión que no son estrictamente suelos urbanizables, en el que haces que la edificabilidad crezca y ocupe otros suelos. Quería enseñaros dos cosas, que son dos peris. Uno en la propia Valencia ciudad, que nos ha sido hace poco, que tenían en la calle Agustín Lara tenían un problema de una serie de casas bajas que estaban ahí y demás. Entonces todo eso se va a modificar, se ha hecho un plan nuevo en el que van a hacer una nueva actuación totalmente acorde con el resto de la calle y el resto de la ciudad que tienen ahí, y es un plan especial que ya incorporaba el plan general y que lo que ha hecho se ha desarrollado ahora mediante un plan especial de reforma interior, haciendo una actuación integrada de todo eso. Otro ejemplo, que es el Vinival, ese es todavía más interesante porque el ámbito como tal no estaba recogido en el planeamiento, en el plan general. Se ha propuesto un ámbito, la ley tiene una forma de hacerlo, es un suelo que se mantiene con uso industrial dentro de una zona, está muy cerquita del mar, completamente residencial y con unos edificios modernos y demás. Y lo que se pretende es reconvertirlo, esa zona industrial, manteniendo, hay un edificio que no sé, una mierda hay, que es un edificio singular que está en medio, que eran las antiguas bodegas de Vinival, manteniéndolo, reconvertirlo completamente a una zona residencial totalmente acorde con el resto de lo que hay ahí y aumentando considerablemente, lógicamente se aumenta la edificabilidad y se hacen una serie de actuaciones para transformar eso. Y esos en suelos que antes eran urbanos consolidados, con un uso, que ahora se van a transformar. Entonces el plan general también permite hacer ese tipo de cosas. Simplemente hay que tenerlos puestas cuando se hace la actividad de planeamiento para luego poderlos gestionar. Vale. Ahora bien, cuando nos ponemos a gestionar, pues nos vamos a encontrar con un montón de dificultades. Una la estamos comentando ahora, la tramitación. Los plazos administrativos para cualquier cosa, no solamente para aprobar el plan, sino para aprobar el resto de actividades de planeamiento. Un ejemplo, como veníamos antes, si tienes que hacer una expropiación y el vecino correspondiente, el propietario, pues lógicamente en su derecho no está de acuerdo, pues es muy posible que vayas a un litigio. Todo eso te va a retrasar. Te puedes encontrar con el transcurso del tiempo que suelos que tú pretendías que podían servir, pues a lo mejor tienen algún tipo de protección que se ha podido incorporar a posteriori. Y luego, lógicamente, aunque todo ello está dentro de lo mismo, uno de los principales problemas en la gestión son los problemas económicos. Claro, dependiendo de cómo sea el planeamiento, te puedes encontrar con situaciones en las que tengas un elevado coste de infraestructuras. Estoy pensando, creo que tenemos un ejemplo después que lo veremos. En pueblos que han pretendido crecer muy rápido, hacer mucho suelo urbanizable, hay que hacer un gran desarrollo de infraestructuras previo.
desde un depósito de agua para todos, una depuradora de agua para todos, un viario que conecte todos los sectores. Claro, el problema es quién va primero. Si todos se desarrollan a la vez, estupendo, pero si un sector se quiere desarrollar, lo mismo no le sale a cuenta porque tiene que hacer una inversión muy grande. El propio coste de urbanización del suelo, también dependiendo del sector, puede ser y puede hacer que no sea rentable o que no le interesa a muchos propietarios. Y hay un coste, una dificultad económica que nos estamos encontrando mucho ahora en activos que llevan mucho tiempo, que es que, ¿verdad?, hay que hacer un mantenimiento. Lógicamente te van a pedir que tengas cuidado con la parcela, que puedes tener problemas de incendios, problemas de seguridad. Todo eso significa un dinero anual que mucha gente no está dispuesta a asumir cuando te metes en una gestión. Os he puesto un par de ejemplos de cosas que nos están pasando, así curiosas, de activos, de suelos que pues, han quedado parados en su gestión o con sus dificultades. Este primero que vemos, que es este de allí, bueno, el dibujo no se ve mucho, es un suelo en Valladolid, que dices, es una gran ciudad. Ahí no se aprecia, pero os lo cuento, está entre dos sectores industriales. Pues el Plan General de Valladolid lo incorporó porque estaba previamente y es un suelo residencial. Y además, con el agravante de que hay muchos propietarios pequeños, digamos, ¿no?, incluso con actividad que ya está implantada. Llevan más de 10 años para intentar hacerlo y uno de los últimos problemas que tienen es que uno de los propietarios ha solicitado la revisión de su valoración económica y van por el segundo recurso, me parece. Yo no soy jurista, pero creo que están al Tribunal Superior, al TSJ, me parece que es. TSJ. A ver qué les da, con el riesgo de que puedan perder. Y que aquello, claro, no pasa nada, porque el sueldo del señor tiene derecho, pero eso significa que se va a encarecer la urbanización y es posible que la gestión sea inviable. Bueno, tanto es así como que ahora mismo el sector de por 10 años está parado y se está pensando en hacer una modificación del plan general para hacer un cambio de usos, para intentar gestionarlo de otra forma, porque parece que es más lógica. De hecho, se quiere pasar a industrial, porque se sitúa entre una zona industrial y otra zona en la que se va a hacer una terminal logística de contenedores, con lo cual, pero casi se vuelve a la casilla de salida, a modificar un plan general para poder hacerlo. Otra de las cosas que suelen pasar, que hay que intentar evitar, esto es un pueblecito también de Valladolid, ¿te recuerdas? Es Pelabravo, no se ve mucho. Ha hecho una serie de crecimientos con sectorcitos pequeñitos. Dice, vale, no son sectorcitos muy grandes, no son muchos propietarios. Claro, ¿cuál es el problema? El sector que se pretende desarrollar está aquí, es este. El resto son otros sectores. Claro, dependes totalmente del resto. Si no se desarrolla el resto, aquí es imposible hacer nada. Esto tiene ya su reparcelación. Tiene en la ley de Castilla y León se hace lo que se denomina proyecto de actuación, que incluye las determinaciones básicas de un proyecto, al menos básicas de un proyecto de urbanización, y las determinaciones completas de reparcelación. Lo tiene aprobado desde hace años, pero no se va a desarrollar nunca, porque nadie tiene interés en desarrollar ese sector si no se hace el resto de al lado. Un ejemplo también muy curioso, que se conoce muy bien Pablo, es el Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos, en Cantabria. Está desarrollado, está ejecutado, se han hecho edificaciones, se llevó a solar, se dieron licencias. El sector, que casi no se ve aquí, es esto y una gran parte por aquí. Vale, pues resulta que todo esto de por aquí es suelo protegido. Y incluso con sentencia judicial diciendo que lo es. Y, corrígeme, anulando el planeamiento o... Sí. Anulando el planeamiento y ordenando que se derribe. Por lo tanto, te puedes encontrar con eso al cabo de los años. Un ejemplo mucho más cercano, de aquí, lo que hablábamos, esto es Brunete. Nos hemos encontrado con que hay que gestionar para unos clientes un pequeño suelo en uno de los sectores de Brunete. El sector 2 de Brunete es este de aquí. El 1 está aquí en medio.
hay un propietario mayoritario que quiere hacerlo. Pero Brunete lleva con el plan aprobado casi 10 años, tiempo que han estado para aprobar un plan especial de infraestructuras que es enorme, con unos gastos enormes para repartir entre todos los sectores, y con la intención de que ese sector, ese plan especial pretendía hacer que todos los sectores se pudiesen desarrollar de manera independiente. Pues no lo han conseguido. Este, además, por lo que me cuentan, tiene un problema porque creo que la iniciativa de compensación se presentó mal, no se llegó a presentar, y todavía están, llevan un año que han iniciado la Junta de Compensación y todavía no han desarrollado nada. Así que un poco son todos esos los problemas que podemos tener a la hora de gestionar un plan general. Es decir, hacer el plan general es la primera parte, que ya es costosa, ya es tiene un plazo muy largo, pero luego viene gestionar, ejecutar lo que diga el plan general, que también puede tener muchas complicaciones. Entonces, hay que afinar mucho en lo que se haga a la hora de hacer el plan general, a la hora de desarrollar y ver qué cosas quieres hacer para que luego no tengas estos problemas de gestión. Y un poquillo eso es lo que queríamos transmitir en esta charla, pero no ha sido muy, muy pesado. Muchas gracias. Paso la palabra a Santiago. Yo me voy a quitar esto, si me permitís, porque si no, entre que hablo mal y de la mascarilla, peor. Bueno, pues yo no os quiero tampoco, porque Miguel Ángel ha hecho una exposición muy amplia de un tema muy complejo, porque he intentado tocar prácticamente todo lo que es la ejecución y la gestión de planeamiento. Entonces yo voy a ser bastante más heterodoxo en mis conclusiones. A ver, en primer lugar, como yo me imagino que estas charlas, o por lo que me han pasado de la ponencia, van dirigidas un poco a que el Ayuntamiento de Moralzarzal quiere iniciar un proceso de revisión del plan general. Me suena mal esto decirlo porque yo soy parte del Ayuntamiento de Moralzarzal, pero lo primero que tengo que explicar es que es un tema muy, muy, muy complejo, y además que realmente tiene muchísima importancia, pero en este momento, en la situación que tenemos actualmente, ahora daré una síntesis, es dificilísimo aprobar un planeamiento general. Es muy difícil, es muy difícil porque, ahora os explicaré varias razones. Tenemos una legislación muy complicada, tenemos incluso una legislación que no establece muy claras las competencias que corresponden a las entidades locales y las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Hablo en general, no hablo solo de Madrid, Y de hecho, yo tengo aquí unas notas porque hemos ido recopilando, esto para que se sepa, recopilando desde 2010 planes generales que se han adaptado a la nueva ley del suelo, que es de 2001 y que obligaba a adaptarlos en 2 años, creo que hay 2 o 3. Y algunos incluso impugnados en el tribunal. Brunete es uno de ellos. Brunete está aprobado, si lo tengo aquí. Creo que es de los poquitos. Quiero decir que el problema que tenemos ahora mismo, que lo ha apuntado Miguel Ángel, es que el planeamiento general es fundamental y, de hecho, lo estábamos comentando antes de la sesión, en España y en el urbanismo español ha sido fundamental lo que es la planificación. Además, esto viene de antes de la democracia. O sea, no lo ha inventado la democracia, la planificación viene de los años 60. Había una obsesión con la planificación, que no es mala, pero hay países, que ahora os daré ejemplos, que no utilizan esta planificación como tenemos nosotros. Entonces, el problema es que a medida que se ha ido legislando, los planes generales que eran municipales ya tienen muy poco de municipales, porque la capacidad de decisión del ayuntamiento la han ido recortando tanto, que a pesar de que la iniciativa de planeamiento es municipal, se ve tan afectada por la legalidad y muchas veces también por la propia discrecionalidad de las comunidades autónomas, que el margen de maniobra que le queda a los municipios no es tan grande como nos pensamos cuando uno se pone a redactar un plan general. Me voy a ceñir un poco a la ponencia porque hablaba de... No os voy a aburrir con la tramitación porque tampoco os quiero aburrir con contaros no creo que os interese mucho contar todo lo que es la tramitación de un plan general. Pero, por ejemplo, sí es algo muy importante y sobre todo en los últimos años. El urbanismo, que
que antes era la pieza clave de la ordenación territorial, ha cedido ante la legislación medioambiental. Algunas veces para bien y algunas veces no tan para bien. Es decir, antes, yo cuando empecé a trabajar, pues hacía un plan, lo del medio ambiente, si había una legislación ambiental, pero una cosa más o menos. Es verdad que quedaba muy flojo, y más depende de las zonas. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora mismo, ya te digo, no os quiero dar referencias de leyes porque pues, sería aburridísimo. Además, esto si se va a grabar no se va a enterar nadie. Pero sí que es verdad que ahora mismo, realmente, tú no puedes aprobar un plan general, es ridículo ponerte a aprobar un plan general sin tener una evaluación ambiental estratégica positiva. La evaluación ambiental estratégica positiva es como, no sé, es como pintar las meninas. O sea, para que te den un informe positivo en una evaluación ambiental es prácticamente imposible, porque además también, ahora os diré por qué las evaluaciones ambientales se han entendido mal también en este país, porque os diré por qué, pero en los planes, ¿qué ocurre? Que han metido en el mismo tarro todo lo que se hace en los planes. Entonces, por poner un ejemplo, si nosotros mañana iniciamos una modificación del Plan General de Moralzarzal, que ahora, por ceñirme aquí, que a lo mejor es más de interés para el público en general, que nos vea por redes, que es el que más le puede interesar a lo que tiene aquí dentro, resulta que el 90% de las cuestiones que nosotros vamos a tratar en el nuevo Plan General no van a afectar para nada al medio ambiente, ni van a afectar a la ordenación territorial. Sin embargo, tendremos que pasar por una evaluación ambiental que seguramente nos va a decir que no por cualquier cosa. Cuando la mayoría de las cosas, al ser ya como muchos municipios, pueblos ya muy consolidados, realmente el Plan General lo que tiene que ordenar es más casi lo que existe, lo consolidado, que no nuevas clasificaciones que son muy pequeñas. Luego os hablo de esto. Cuando hablamos de la legislación vigente, hablo de la legislación medioambiental. Aquí se nota mucho en la sierra, porque para bien o para mal sí que tenemos ya ordenados espacios de protección con normativa. Hace años no existía, entonces era algo absolutamente discrecional. Pero un poco para que la gente lo entienda, si el día de mañana Moral quiere clasificar nuevos suelos, les pasa a muchos municipios, prácticamente no puede clasificarlos. O sea, Moralzarzal va a ser un pueblo, como les pasa a muchos pueblos. Hablo de Moralzarzal, no me gusta tampoco en las charlas así un poco más teóricas hablar solamente de mi pueblo, donde yo trabajo, pero les pasa a muchos municipios. Se han visto ya constreñidos por legislación superior, en este caso medioambiental, de competencia autonómica, a veces estatal, que lo que te lleva es que tú realmente tienes muy poca capacidad de decisión sobre tu crecimiento en extensión. ¿Por qué? Nos fijamos en Moralzarzal o cualquier pueblo de la sierra. Si nos vamos hacia el sur, nos encontramos con el parque regional o con montes preservados. Si nos vamos al este o al oeste, nos vamos a encontrar también con el parque regional, o nos vamos a encontrar con el plan de ordenación de recursos naturales del Guadarrama. Entonces, realmente, si mañana este ayuntamiento o otros de la sierra, que hay muchos como en nuestro caso, quieren reordenar su suelo, ya no van a tener que tratar como antiguamente, a ver cuánto suelo clasificamos porque yo tengo que crecer y necesito viviendas y porque necesito desarrollo. El problema se van a encontrar con pueblos ya consolidados que no pueden crecer en extensión. Porque, ciñéndome un poco al contenido de la ponencia, hablaba de legislación sobre el plan. Sobre el plan ya hay tanta legislación por encima del propio urbanismo que la capacidad de decisión del urbanismo que os contaba antes se queda muy constreñida. ¿Pero qué ocurre? Que eso, bueno, afortunadamente, al menos ahora tenemos al menos en este espacio de la sierra ya tenemos por lo menos una normativa clara de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hace años yo he sufrido varios intentos de planes o de revisiones o de modificaciones, era absolutamente discrecional. O sea, la comunidad autónoma pues te decía, pues esto me parece bien, o esto no me parece bien, o esto hay que protegerlo, o esto no hay que protegerlo. O de repente, que seguramente sería verdad, te encontrabas con que en un suelo que estaba edificado alrededor todo y que simplemente se quería hacer una dotación, pues te venía a decir que había una hierba amparada por la directiva europea no sé cuánto y que no se podía tocar. Pero es que eso era, si no era discrecional, no había ningún conocimiento previo para poder redactar un plan en condiciones.
Bueno, al menos ahora sí que sabemos, por lo menos tenemos ciertas reglas del juego claras a la hora de desarrollar un plan general, pero no todas. O sea, al menos sí ya sabemos en los aspectos medioambientales de ocupación de suelo qué podemos hacer. Pero ahora os cuento otro problema, ya sin meterme en la gestión, que la gestión es de locos, pero la gestión, vamos a ver, es un tema muy complejo, luego lo tocaremos un poquitín del plan. Lo que es la futura planificación, otro de los problemas que hay en la legislación autonómica de Madrid, en todas. La verdad es que en Madrid es especialmente invasiva de las competencias municipales, porque casi todas las comunidades uniprovinciales son muy invasivas porque han crecido de ocupar el espacio de los pueblos. A lo mejor yo he trabajado en Castilla-La Mancha o en Castilla y León, se cubría mucho más grandes, están como más relajados sobre el territorio. En Madrid es como muy invasiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora os diré algunas pinceladas de lo que marca la ley de las potestades. El problema que tiene Madrid es que, primero, es una comunidad muy invasiva sobre las competencias y, además, el proceso de planeamiento general es muy rígido. En el sentido de, digo, no os aburro, pero tramitar un plan general pueden ser entre informes 5 años, 6 años. Es decir, ha ocurrido muchas veces que la situación socioestructural que te permitía intentar modificar un plan, cuando ya se ha acabado el proceso del plan, ha cambiado radicalmente y no sirve para nada. Ha pasado un poco con la adaptación, la ley del suelo, decía la nueva ley del suelo, que es de 2001 de la Comunidad de Madrid, planteaba en 2 años la adaptación de todos los planes. Os he comentado un poco así por pinceladas y yo creo que se han adaptado 2 o 3. El resto han ido haciendo modificaciones puntuales, pero realmente tenemos una ley del suelo que en lo que es potestad de planeamiento ni se ha utilizado, pero además que tampoco ha habido ninguna intención de utilizarla. De esto en adelante, cuando hablamos, voy a seguir ciñéndome un poquito al guión. ¿Cuáles son las dificultades a nivel de planeamiento general? A nivel de planeamiento general, las dificultades son la rigidez de los planes, el que está muy bien, y además a mí me parece muy bien que se esté imponiendo la legislación medioambiental, pero como todo en este país, somos de pasar de un lado de los extremos. O sea, hemos pasado de que la legislación ambiental no existía a que la legislación ambiental es todo. Entonces, como siempre, la virtud está en el término medio. Yo puedo poner ejemplos pues no sé, ya no de aquí, vosotros lo habéis vivido, planes de reforma interior o pequeñas modificaciones puntuales que afectan a cambiar el uso aquello lo vamos a intentar, de un vial o un uso residencial, no sé cuánto, te tiras, o simplemente un uso residencial que quiere hacer un uso comercial en una zona estrictamente de competencia local, sin más problema, que afecta a lo mejor a 1000 metros cuadrados. Bueno, son 2 años de tramitación. Y además hay que hacer un informe ambiental estratégico para ver en qué afecta a la butarda el que cambies un uso. Entonces, estamos yendo de un lado para otro. Esto complica mucho porque parece una tontería aquí, y lo comentamos de risa, pero a la hora del desarrollo del planeamiento, incluso de las modificaciones puntuales, incluso de adaptar tu normativa a lo que ocurre, el problema es que no lo puedes adaptar. O sea, este municipio, y todos, hablo de pero hablo en general, no es el mismo municipio que hace 20 años o que hace 10 años. Y entonces se plantean cuestiones urbanísticamente que ahora sería importante resolver. El problema es que para resolverlas, como no está clara la legislación y lo que puede hacer cada uno, casi todo tiene que pasar por modificar el plan general. ¿Qué ocurre? Que nadie tiene fuelle, nadie lo hace. Entonces pasan años con problemas que son importantes, muchas veces de usos, no sé qué decir, aquí se han planteado cosas y en muchos sitios. Pues resulta que en su día, en el plan que viene, no sé, con las ordenanzas, y en el polígono terciario no sé cuánto, se puede hacer no sé qué, pero no se puede hacer no sé cuántos. Que cualquiera con sentido común diría, bueno, coño, pues cambiamos la ordenanza y no pasa nada, pues ¿por qué no se puede hacer? Pues imaginaos, estas cosas ocurren en todos los planes, como además los planes hay una cosa
que como son muy complejos se van repitiendo. Entonces todos los planificadores los van copiando. Entonces se van copiando las ordenanzas y al final terminas con una ordenanza que viene de no sé cuánto y viene del año 90. Bueno, pues imaginaros que mañana Moral quisiera cambiar, pues no lo sé, o sea, pues, cosas que no afectarán mucho. Oye, pues es que en tal zona pues solo se deja el uso terciario hasta 100 metros. Coño, ¿y por qué no se va a dejar hasta 200 metros de iniciativa económica en tal sitio? Bueno, pues para eso, ¿qué dirías? Coño, pues yo tomo un acuerdo del Pleno y se aprueba una ordenanza. No, para eso tienes que hacer una modificación del plan general. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que hacer un estudio de evaluación ambiental, pedir un informe estratégico a la comunidad, pedir informes. Esto que cuento es verdad, ¿eh? O sea, lo que voy a contar es que hay que pedir informes de igualdad de género y LGTBI. El plan debe incorporar un informe. Tiene que incorporar, ¿eh? O sea, para pedir ese informe. O sea, esto no es broma. O sea, yo la primera vez que nos rechazaron una modificación puntual que nos requirieron, yo pensaba que era broma. Digo, no es broma. No es broma. Es decir, para aprobar ya no un plan general, una modificación de plan. O sea, un plan general ya, bueno, es la leche, pero una modificación de plan como la que os estoy contando. Bueno, ahora diré, yo ya te digo, y ahora os diré otras cosas que veo salidas. Pues tienes que pedir. Este es un ejemplo un poco, vamos, yo respetando a todo el mundo, que tampoco yo quiero meterme con nadie. Tienes que pedir informes de impacto de género. Estamos hablando de urbanismo, urbanismo y medio ambiente. De impacto de género. De impacto a la infancia y a la adolescencia y a la familia. Lo estoy leyendo realmente, el informe de la abogacía de la Comunidad de Madrid, después de sentencias de tribunales y de normas por ahí. De impacto en razón de orientación sexual. Porque a lo mejor, igual es que haces una casa de una manera y no sé, igual es machista. Perdóname un inciso. Para un plan especial para hacer un colector nos lo han pedido. Sí. Esto es una anécdota, pero con esto os quiero decir que, ojo, cuando hablamos de planificación y de modificaciones, porque nos hemos vuelto todos locos. El problema es que todo esto, cuando hablo de dificultades, es que esto se va añadiendo a dificultades que ya había en la legislación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una acumulación de legislación sobre legislación, sobre legislación, sobre legislación, sobre legislación, y yo no digo que no sea de buena fe. Yo no creo que nadie un día se ha fumado algo y dice, bueno, voy a poner esto en las normas, lo voy a poner. Yo entiendo que lo hacen de buena fe, pero claro, la mayoría de esta legislación que está saliendo, o legislación de desarrollo, con todos los respetos, lo hace gente que no ha estado en la gestión nunca. Con eso que tenemos los municipios, si a eso se une, a esto se une a que también ha habido una oleada, no es exactamente la palabra una oleada, como aquello que el urbanismo era, urbanismo se ha equiparado a especulación, y urbanismo se ha equiparado a intereses espurios, a especulación privada. Se han ido poniendo recortes un poco por muchos prejuicios que ha habido sobre el urbanismo, y resulta que el urbanismo, lo primero que han dicho todas las leyes desde 1956, que es la primera ley de urbanismo, es una función pública. Depende cómo se use. El urbanismo es una función pública. Y como tal hay que actuarla. No es una función de los privados. Y tampoco el urbanismo significa clasificar suelo y clasificar suelo y clasificar suelo. No, el urbanismo es mucho más. Y ahora mismo nosotros lo está explicando un poco, que por ejemplo, si mañana Moral quiere hacer un plan general, tiene que reordenar como mucho, como casi todo. Madrid, por ejemplo, es un ejemplo, está prácticamente consolidado. Entonces, toda la Comunidad de Madrid ya no se trata de clasificar, salvo las grandes operaciones que conocéis en la prensa, son operaciones de interés casi nacional. El Nuevo Norte, Chamartín, la mayoría de los municipios están consolidados, están en entornos. Madrid tenemos leyes medioambientales protectoras, o sea, yo creo que es la comunidad que por metro cuadrado más legislación de protección tiene. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que necesitamos es retomar nuestros cascos consolidados y hacer algo con ellos. El problema es que para hacer algo con ellos tenemos que pasar
por algo que es muy complicado de salvar. Hay otra cosa que ya aprovecho, que desde el principio nunca ha estado claro, y es una forma ágil, aunque se podría hacer alguna cosa, hasta dónde llega la competencia autonómica. Esto es lo que voy a contar es muy importante, porque muchas veces los municipios no han luchado lo suficiente su autonomía local. Hasta dónde llega la competencia autonómica y hasta dónde llega la competencia local. Todo el mundo habla de que el urbanismo es una competencia municipal. No es, ojalá, tradicionalmente lo ha sido. Y la ejecución de los planes sí ha sido municipal, y el otorgar licencias es municipal, lo que se llama intervención. Sin embargo, en la planificación y en las propias decisiones sobre el municipio, nunca quedó clara la raya entre la competencia autonómica, que tiene la competencia de urbanismo. Además, el Constitucional ya dijo que tenía la competencia plena en las comunidades autónomas, ni en el Estado, y la competencia de los municipios. Os voy a poner un ejemplo. Si yo mañana decido que voy a cambiar el uso sin afectar a los... A ver, os he explicado un poco, es que igual lo que sabemos un poco de urbanismo lo liamos y no lo entendéis. Cuando habla de los usos globales que se reservan al plan general, lo que sí está en el plan general es que tú tienes, o sea, para que lo entendáis, en grandes zonas del municipio tienes que decidir, como no puede ser de otra manera, si una zona va a ser fundamentalmente residencial o se va a ser industrial, eso se llaman usos globales. Es decir, pero luego hay compatibilidad de uso, pequeñas notas, que porque no podría desarrollarlo directamente en los municipios, sus ordenanzas de edificación. Bueno, pues con la norma que tenemos ahora, si yo mañana, voy a poner un ejemplo de aquí que nos surgió el otro día, ponerme muy lejos, que no me acuerdo muy bien lo que era, pero era así. Voy a poner el ejemplo aquí, pues se puede poner. En los suelos dotacionales deportivos municipales, bueno, pues, coño, se le ha ocurrido a alguien, pues además es normal, oye, en la vida dice, oye, pues mira, tienes una fuente de ingresos y se pueden poner pequeñas tiendas de cortesía, de tiendas de material deportivo, y tienes un ingreso en una cesión de una autorización de dominio público. Se está haciendo en muchísimos sitios. Bueno, pues nuestro plan lo prohíbe. Entonces, si tú, esto es un ejemplo de futuro para redactar un plan, y si tuviéramos las competencias claras, con sentido común dirías, bueno, ¿qué interés supralocal hay aquí? Ninguno, yo creo que es un interés estrictamente local. ¿Para qué vamos a modificar un plan general? Apruebo mi ordenanza de edificación, la aprueba el Pleno, con la mayoría política que tiene el Pleno, si la aprueba o no lo aprueba, y no afecta a los usos globales del municipio. Bueno, pues aquí yo lo he vivido, además lo he vivido en moral. Aquí hicimos una ordenanza, es verdad que la aprobamos casi todo, que venía a regular pequeñas cosas donde directamente el ayuntamiento dijo, no voy a modificar el plan, voy a hacer mi ordenanza de edificación y voy a cambiar esto. La Comunidad de Madrid la impugnó. Y era del mismo partido, no tiene que ser una cuestión política. En ese tiempo gobernaba el Partido Popular, la comunidad y el ayuntamiento. Y la impugnó. A lo que quiero llegar con esto, que de futuro tomar las decisiones en base a la propia voluntad municipal cada vez son más difíciles. Porque la ley nunca dejó claro. Es más, no, la ley, vamos a ver, el Constitucional desde los años 80 dejó muy claro hasta dónde llegaba la competencia local. Todas las leyes autonómicas, no solo Madrid, todas, y con excepción quizás de Castilla y León, que ha sido la más guay con los municipios, todas han ido recortando la capacidad y la competencia municipal. Esto lo digo porque, pues evita referencia, porque estas jornadas sirvan un poco para información del público en general, si se va a intentar modificar el plan general. No todo, pero incluso en ámbitos que pensamos que es una competencia local, vamos a poder decidirlo. O sea, seguramente nos van a imponer muchas cosas que el municipio no quiere o que su voluntad no quiere. Antiguamente existían, que es una cosa muy interesante, a efectos de ejecución de planeamiento o de ordenanzas, existían lo que se llaman las ordenanzas de edificación municipales, que es una cosa mucho más sencilla, antiguamente existían,
y que siguen en la ley de Madrid las cita. Lo que pasa es que las cita ya dejándolas a aspectos como de andar por casa. Porque aquí te llegan a regular hasta cómo tienen que ser tus edificios. Mira, yo os pongo el ejemplo Moral, además tengo que citar Moral porque conozco otros municipios, pero Moral os va a sonar más y además despierta un poco de interés de futuras modificaciones de plan. El Moralzarzal o en muchos pueblos de la sierra, la Comunidad de Madrid, que no tenía ninguna instrucción territorial para imponer ciertas cosas desde los años 80, se empeñó en que aquí tenía que ser todo ciudad-jardín. Porque la gente que había en Madrid, en los años 80, desde Mangada, que fue el primer consejero que tuvo urbanismo en la democracia, consideró que la sierra era muy bonita y que tenía que ser todo ciudad-jardín. Ciudad-jardín es baja densidad, chalecicitos. Si vosotros, esto para abrir un poco los ojos, si vosotros conocéis Francia, por ejemplo, las montañas de Francia, o el Pirineo de Francia, no se os ocurre ver un pueblo que ocupe tanto territorio, que invada tanto el medio ambiente y que lo llene todo de chalecitos. Es todo lo contrario. Bueno, pues tú aquí, y yo lo he vivido cuando se ha planteado, no coño, vamos a hacer, no te hablo de hacer rascacielos en la sierra, pero hacer un mixto y ocupar menos territorio, en la Comunidad de Madrid decía que era imposible, que sus instrucciones territoriales eran la baja densidad. Entonces, cuando tú les preguntabas, ¿y dónde están esas instrucciones territoriales? Bueno, nunca las hemos llegado a probar, pero es el criterio que hay. ¿Cuál es el resultado? El resultado que ocurre de este pueblo y de todos los pueblos del entorno es que son municipios enormes en extensión, todos, somos enormes. O sea, Moral es muy grande, ya es un pueblo muy grande, pero en extensión tiene una capacidad, o sea, si tenemos ahora unos 15.000 habitantes censados, tendrá una capacidad en extensión para ser una ciudad de 50.000 habitantes. Y esos han sido criterios de orden político-urbanístico y no siempre adoptados por el municipio. Os pongo más ejemplos. En Moral y en casi todos los municipios de la sierra veis unas edificaciones que ya se han consolidado que nunca se habían hecho aquí, que parece que estamos en Francia. Los famosos bajo cubiertas, estos que veis con las ventanitas, ahora ya se han generalizado aquí, lo ves en el pueblo y ya te parece normal. Aquí nunca se había hecho eso. ¿Sabéis dónde surgió eso? Pues de un iluminado de la Comunidad de Madrid. No digo el nombre para que no se enfaden, pero yo ya estaba aquí. Nunca había asistido. Entonces, aquí lo que había asistido con las normas de Coplaco, que era a la misma altura. En los multifamiliares, bueno, pues dejamos hasta 3. Hasta 3 pisos, que era bueno, realmente es, a lo mejor son 3 metros más que un chalet. Pues alguien en la Comunidad de Madrid, si lo que, esto invade el medio ambiente urbano y la sierra y no sé cuántos, entonces hay que hacer 2 y bajo cubierta. Entonces aparecieron por todos los pueblos de la sierra, esto que vemos aquí, que todos han hecho trampa, o sea, todos han hecho trampa con unas mansardas así muy raras, que no se había construido nunca en la sierra así. Estas son anécdotas, pero que en el futuro te puede ocurrir lo mismo. A lo que voy, y eso sí que cuando hago de dificultades, ahora os hablo de ejecución un poquito, a lo que voy es que si el día de mañana este ayuntamiento u otros, o si tuvieran fuelle, deberían de pelear más dentro de las competencias supralocales que son sagradas, deberían de pelear más por defender su propio, al menos en su suelo urbano consolidado, defender más sus propias competencias locales. Una cosa que no se ha hecho, bueno, no se ha hecho, claro, que te imponía, no te hago esto, no te lo apruebo, porque ahora sí que hay una ventaja, y es que las reglas supralocales están claras. Antes no las había, ahora por lo menos ya sabes, bueno, tan claras hasta cierto punto. Os he dicho antes, tienes legislación, tienes el parque, tienes montes preservados, sabes dónde puedes crecer, sabes dónde puedes crecer. Pero sí intentar cambiar ciertas reglas, que hasta ahora todo el mundo, o casi todos los municipios han dicho que sí a las comunidades autónomas y que merecía la pena revisarlo. Más dificultades.
esto lo estoy poniendo fatal, pero más dificultades todavía. En la ejecución del planeamiento, que os lo ha apuntado un poco Miguel Ángel, hay otro problema que tenemos. Es que el urbanismo de siempre es como la cábala. O sea, al final lo entendemos tres y malamente. Entonces, esto viene también de antiguo, ¿eh? También viene de antiguo, no es de ahora, ni tienen la culpa ahora. Se ha ido reproduciendo una normativa técnicamente muy detallada, complejísima, al final quedaba para los expertos, hasta, lo comentábamos también antes, hasta los años 80, 90 estaba reservado a los arquitectos, a los ingenieros, a partir del 90 ya se pensó, ya metimos lo jurídico en mano y ya la cosa fue... Pero ¿qué ha ocurrido? Que la mayoría de la gente, yo lo veo todos los días, al final, la mayoría de las citas que se piden es porque ni los técnicos, o sea, los propios arquitectos que son los privados, se encargan cosas, entienden cuál es la normativa que tienen que aplicar. Y esto sería tan sencillo como hacer unas ordenanzas más sencillas. Y no es difícil, porque hay países que lo tienen. Sin embargo, aquí, en España, no sé por qué, porque nos encanta este lío. Si tú coges un solar, y entonces, para una persona que no esté metida en el mundo, ni sea arquitecto, ni sea urbanista, ni nada, digo, ¿pero qué me puedo edificar yo aquí? Es que no lo sabe. Es que no lo sabe ni su técnico. Y ya si te metes en algunas cosas más complejas, en multifamiliares y tal, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Una de las cosas que yo pediría, si algún día se revisa este plan, o todos los planes, es dotar de seguridad jurídica y tener unas ordenanzas adecuadas y que la gente las pueda entender dentro de lo posible con la complejidad que hay. Es una de las mayores dificultades que tiene el planeamiento a la hora de redactarlo y es una de las cosas más importantes de la que nadie cae. Pero es que eso pasa, y también pasa por costumbre. Aquí los grandes planes, que empezaron en los 80 también, todos los grandes planes generales de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona, se fueron reproduciendo ordenanzas zonales. O sea, es una cosa de locos. Sí, y eso, aquí es pequeño, pero tú ya si te vas a intentar pedir una información urbanística de Madrid ciudad, o sea, tienes que ser un genio. Entonces está muy bien, o sea, para la gente como vosotros que os dedicáis al urbanismo es magnífico. O sea, para la gente que se gana la vida con esto está fenomenal. Para la seguridad jurídica es tremenda. Entonces yo sí que pediría, y es una cosa importante, dentro de si algún día se revisa el plan general de Guadalajara, que para eso estamos aquí, es dotar de unas ordenanzas sencillas y claras. Hombre, no te digo, no se pueden redactar para el vulgo, porque no todo el mundo las puede entender, pero sí que es bastante sencillo hacer unas ordenanzas mucho más claras, donde no dependan muchas veces de la discrecionalidad del técnico que la aplica. Más cosas, por no enrollarme mucho, porque si no me lío a hablar y me enrollo y os aburro mucho. Miguel Ángel os ha contado una serie de las dificultades en la ejecución del planeamiento. Muchas veces las dificultades en la ejecución del planeamiento, también de futuro para el plan general, vienen porque los planes generales se hacen muy mal. Porque al final la ejecución del planeamiento es lo importante. O sea, vamos a ver, la ejecución del planeamiento no tiene rango normativo, pero lo más importante, si tú eres capaz de hacer un plan general adaptado al medio en que estás, es mucho más fácil ejecutarlo. Si tú te pones a pintar sobre un territorio cosas muy bonitas que son irrealizables, es imposible. Y un ejemplo en orden moral, vamos a ver, el ejemplo que ha salido se aprobó ahora, la famosa Operación Chamartín, que ahora se llama Madrid Norte y tal, ha estado, me equivoco, 30 años, agrada, 30, 40 años. Y era una operación básica para una gran ciudad, básica, pero ya no para una gran ciudad, casi para España. Y ha estado 40 años parada porque se hizo mal desde el principio, aparte de intereses económicos que había. Por eso es muy importante a veces planificar con sentido común y sabiendo sobre el territorio lo que estás haciendo. Esto es lo más complicado, porque claro, cuando tú redactas un plan, una modificación, lo que es la ordenación general del municipio, depende de lo que os he dicho. Ya no depende solo de la voluntad, que a veces incluso la voluntad interna es difícil, porque hay que compaginar política, hay que llegar a acuerdos, entonces, pero es que luego tienes que compaginar la voluntad del ente territorial superior de competencia que te va a imponer no sé qué cosas, y es muy complicado.
No estamos en ese caso ahora ya aquí, ¿eh? También es verdad que estos son elucubraciones teóricas. Moral Zarzal, de futuro, y ahora ya sí me voy a centrar un poquito en moral para cerrar el tema, de futuro para un plan general, las dificultades que tiene primero redactarlo y aprobarlo, porque eso pueden ser, o sea, vamos a ver, eso es casi imposible de pedir ahora, porque eso, para poder hacer ahora mismo un plan general de cara al futuro, tendría que haber un consenso grande entre todas las ideas políticas presentes en la corporación, sabiendo que es algo a largo plazo. Eso es complicado. Bueno, tal como este mundo es complicadísimo. Esto es complicadísimo. Yo, por ejemplo, sí recuerdo aquí, cuando yo llegué hace un montón de años, en los años 90, que en todos los dos partidos que había, el primer plan que salió se aprobó luego en el 91 con modificaciones en el 93, prácticamente se pactó entre el Partido Popular y el PSOE. Y el Partido Comunista era la Izquierda Unida, no me acuerdo que estaba entonces. Pero se pactó prácticamente el 99%. Eso ahora es inviable, es impensable. ¿Por qué? Porque es un proceso a muy largo plazo. O sea, si ahora mismo, y yo con esto es un aviso navegante, es un poco, como el proceso es tan largo, en el momento que un plan general o una propuesta de plan general no tenga un gran consenso político, puedes estar 3 años currando un montón, tramitando, gastando un montón de dinero, y a los 3 años se tumbe todo. Y te vuelves a gastar un montón de dinero. Yo sí que ahí yo no puedo hacer más que pedir, que es prácticamente imposible, que hubiera cierto consenso. A lo que iba, que aquí el moral, el plan general tampoco es tan complicado. Tampoco es tan complicado. O sea, tampoco hay que hacerse muchas expectativas, pero sí hay que tomar decisiones muy importantes, porque en 3 años, 4 años va a ser una pequeña ciudad consolidada. Las ciudades consolidadas tienen una parte buena y una parte mala, pero que en las ciudades consolidadas hay que hacer cosas que son importantes y que no afectan a crear nuevo suelo, pero son mucho más complicadas. Esas decisiones que afectan a la trama urbana, que afectan a los usos, que afectan a la vialidad, que afectan a algo que hace 10 años no se pensaba, porque hace 10 años tú hacías un plan general para crear suelo. Y además seguramente habrá necesidad de crear algo de suelo, donde se pueda, porque siempre hay una necesidad de desarrollo. Pero que sí que ahora en estos municipios, o en casi todos, los planes generales deben buscar una reordenación urbana, no crear nuevos sectores y nuevo suelo. Y eso es muy complicado, porque ni estamos preparados, ni se ha hecho nunca, salvo en algunos peris especiales o en grandes ciudades, pero que en estos municipios nadie ha pensado. Entonces, lo que ahora se está haciendo, o van haciendo las nuevas corporaciones, tiene incidencia en el planeamiento, claro que sí. Pues, las nuevas medidas de movilidad, qué zonas de decreto peatonales, qué nuevas salidas hago, no sé por qué tengo que tener aquí estos edificios y no otros, qué hago con todas las casas, por ejemplo, en estos cascos antiguos, que por ejemplo la Comunidad de Madrid decidió, ¿no? Hay que protegerlo todo porque son de piedra, que se han convertido en infraviviendas. Entonces, todas esas cosas es lo que un futuro plan general aquí debe de hacer, porque no va a poder hacer desarrollos. No hay suelo, queda muy poquito suelo, pero sí que quedan muchas actuaciones del sur urbano que se pueden hacer. Y no quiero seguir, porque si sigo me enrollo. Entonces lo que me gustaría es, si alguien tiene alguna duda, pues si no, yo sigo hablando y nos dan las 9. Entonces yo con esto lo que quiero deciros es, para concluir, que el urbanismo es algo técnicamente muy, muy complicado, que lo deseable, y yo soy un experto, sé algo, que a mí me gustaría que fuera mucho menos complicado, y que se le quitara también ese halo que existe, que sale de todas las películas. ¿Cuál es el mal concejal de urbanismo? Que se forra y tal. Que todo eso se quitara de la mente, porque ha habido pelotazos, y es cierto, y ha habido operaciones ciertas, pero
o por lo menos vamos a ceñirnos ahora. Ahora mismo es una necesidad pública y que se debe cubrir como una función pública y una necesidad pública. Lo deseable sería en que todo el mundo entendiera que es una necesidad pública en la que es cierto. A veces hay gente que gana más dinero y gente que gana menos dinero. La gente que gana más dinero también tiene sus cesiones, paga un montón de impuestos, pero es que a veces hay que hacer cosas. Y que nos quitemos ese prejuicio que existe en muchas capas sobre el hacer o no hacer gestión de urbanismo. Es fundamental para un municipio hacer gestión urbanística. Y sería fundamental aprobar un nuevo plan general, por lo menos para adaptarlo a la nueva ley, que yo no sé ya si van a sacar otra, cuando adaptemos sacarán otra. Pero es verdad que, por ejemplo... Solo para sacarla lleva ya un tiempo. Por eso, sí que se necesita, y es verdad, y sería deseable iniciar los trabajos de un plan general. Pero esto es un trabajo a muy largo plazo, a muy, muy largo plazo, y en el que o hay fuelle o hay cierto consenso político, o yo que soy mayor me jubilaré y no veré el nuevo plan general de Morado Zarzal. Pues nada, encantado de haberos contado este rollo, y si hay alguna pregunta, que no sé esto cómo funciona. Muchas gracias. Se abre un turno de debate para que hagáis preguntas y en un principio pues empezamos ya. Martín. Bueno, aunque al final ya has dicho un poco que efectivamente deseas que haya un plan general de ordenación urbana. Actualmente, es decir, con las dificultades que hay actualmente, realmente con la gran cantidad de recursos, costo, tiempo y tal, ¿merece la pena hacer un plan general de ordenación urbana o rehacerlo y tal en municipios como Morado Zarzal? Baja los dos, en cualquier caso. A ver, te voy a hablar, yo creo que sí. Yo creo que sí por una razón, y esto se han planteado otros municipios también. Si se utiliza el sentido común en lo que haces, sí. O sea, al menos, porque dentro si tú inicias una revisión de plan general con sentido común y sabiendo lo que puedes hacer, merece la pena. Porque muchas de esas cosas que tú vas a plantear a nivel de modificación de plan general, a lo mejor la puedes defender frente a la comunidad sin que sea en materia de plan general. Lo que os he explicado antes, vamos a defender la autonomía local. Es que de todas esas cuestiones que a lo mejor te pueden tumbar atrás, tú puedes ser valiente y decir, no, es que estas cuestiones no son materia de plan general. Pero la única forma es iniciarlo. A ver, yo he puesto las dificultades porque quería un poco poner la venda, pero primero es una obligación legal, hay que adaptarlo a la ley, y el plan que tenemos ya no sirve, hay que intentarlo. ¿Merece la pena? No es que merece la pena, no, es que es una obligación. Es una obligación, y por tanto hay que hacerlo. Otra cosa que tiene muchas dificultades, sí, pero bueno, a ver, tiene muchas dificultades, pero insisto, si se utiliza el sentido común sabiendo las reglas del juego, que aquí en la sierra sí las hay, no es tan difícil. Es que sabes cuáles son las reglas, aquí ya sabes cuáles son las reglas del juego, porque además aquí las han puesto muy claras. Entonces, no es difícil si los políticos que lleven, al final es una iniciativa política, tienen sentido común para saber qué es lo que tienen que llevar. Pues yo sí lo haría, sí, o por lo menos lo intentaría. Perdone, pero ¿no han estado ustedes tardando demasiado en plantearse eso? Yo me refiero en general, no usted solamente. yo soy funcionario, De la administración, efectivamente. No sé. Sí, pero no han estado tardando mucho todos los municipios para plantearse esta cuestión que es tan importante para todos y en general para la gente de los pueblos, porque a partir de la gente de los pueblos es cuando empezaba a venir toda la demás de gente y han empezado, digamos, todos los demás de problemas. Es verdad, han traído no sé qué, han traído no sé cuántos, pero como el plan general no estaba bien hecho desde el principio, nos hemos quedado sin muchísimas cosas y las que tenemos a veces muy mal. Mi pregunta es, ¿por qué han tardado ustedes tanto en general? ¿Es tan difícil plantear
un nuevo plan general en todos los municipios. Pues mire, le voy a dar... Es que antes no era tan difícil. Le voy a dar una explicación yo muy poquito, porque tengo aquí los datos. Pues mira, no es que haya sido una explicación. ¿Cuántos han iniciado el plan y cuántos han Le voy a contar. Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Arganda del Rey. Esto solo de 2010, no antes. Boadilla del Monte, Brunete, Cabanillas de la Sierra, Chigo, Collado Villalba, Coronel Viejo. ¿Qué ocurre? Lo que he comentado antes. No es solo voluntad política, porque casi todas las corporaciones, casi todas de un signo político o de otro, han intentado modificar su plan general, porque todos han considerado que el plan anterior estaba mal. Lo que he dicho antes. Cada uno tiene su criterio y quiere establecerlo. La rigidez de los planes es tanta que, aunque haya voluntad, la rigidez de la normativa, aunque haya voluntad, no es que se tarde, es que la mayoría optaron por pequeñas modificaciones que se han ido aprobando. Es que hasta la Comunidad de Madrid, hasta ahora, ha recomendado que no les lleven revisiones de plan general, que le lleven modificaciones. Es lo que tenemos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que tenemos. No te cortaron si querías. Sí, no, a ver, planes que se iniciaron, planes de municipios, de muchos municipios de Madrid, algunos conozco más de primera mano, que se iniciaron tramitaciones de plan general. Ahí son de 2010, conozco incluso antes de 2010, muchos planes que se empezaron con una voluntad de, como supuestamente la potestad de planeamiento era del municipio, supuestamente. Entonces cada municipio quería hacer lo que en su momento sus regidores entendían mejor para el municipio, porque lógicamente para alcalde o para corporación municipal de turno su municipio es el mejor. Y pretendían hacer lo mejor que ellos entendían para el municipio, y en aquella época, entre el 2001 y el 2007, pues generalmente hacía a base de crecimientos, con la intención de, pelotazos aparte, proporcionar una serie de servicios, un crecimiento. ¿Qué pasó? Primero, en algunos casos se hicieron burradas que no podían llegar a ningún lado. Cuando eso se tramitó, se tardó tanto tiempo que es que cuando ya no valían. O sea, me ha pasado como un ejemplo concreto, en un término municipal, que donde se prevía el crecimiento, porque era una zona que parecía apta para ello, no tenía una serie de protecciones ni ambientales, ni nada, estaba bien, pues resulta que ha pasado tanto tiempo que ahora lo que tiene es una afección del aeropuerto. Ya no se puede hacer, ya no vale para nada. Lógicamente, en tantos años, además, la corporación cambia. Los intereses entendidos como públicos, de ver qué es lo que se cree que es lo mejor, también cambian. Volvemos al principio. Ese término, ese municipio, lo ha intentado 2 veces ya, tener un plan general, y sigue sin él. Como ejemplo. No, nada, sencillamente iba a decir que no se pueden meter a todos los pueblos en el mismo rasero. Está claro. No, yo es que lo digo como técnico. Yo no soy de que... Es un técnico, pero hay que metido a todos los pueblos... No, era un ejemplo nada más. Que son cosas que pasan. No, se han metido a todos los pueblos en el mismo rasero y no puede usted ni Parla, ni Coslada, no era mi intención. Con todo esto. Y le hablaba de un pueblo bastante más pequeñito, pero no era mi intención a todos iguales, son ejemplos. Simplemente es eso, que nos han metido en un plan que no se puede comparar con Coslada o el sur de Madrid completamente, todos esos, porque lo han fastidiado. Pero ha sido por el plan general de la Comunidad de Madrid. Los pueblos no han sido a tiempo todos unidos para ir y decir no. Y nos han fastidiado a todos. Sencillamente. Puede ser. Sí, no, es que me parece muy interesante lo que has comentado, de que, claro, es una reflexión de que evidentemente el planeamiento ahora en ciudades consolidadas, porque es lo que tú dices, ¿no? Se ha estigmatizado tanto el urbanismo que parece que es el pelotazo y tal, y yo estoy de acuerdo contigo que en absoluto, ¿no? Yo entiendo que el planeamiento es una herramienta para vertebrar a las ciudades, para vertebrar a los pueblos y para unirlos y para desarrollarlos. Pero has dicho un tema muy interesante cuando hablas de que el planeamiento en zonas consolidadas lo que busca es cómo solucionar los problemas que actualmente tienen esas zonas consolidadas, ¿no? Que teóricamente tenía que haber pensado alguien en su día, pero es muy difícil pensarlo porque, claro, las cosas avanzan, cambian, ahora el cambio climático, ahora las tecnologías,
a una pandemia que ha cambiado la forma de ver y de trabajar, y posiblemente ahora se empiecen a vertebrar muchos pueblos porque el teletrabajo ayuda mucho a que eso, ¿no? Claro, todo este cambio, que es muy difícil que alguien hace 30, 40, 50 años, lo supiste, ¿no? Pero estás hablando de cómo ahora vertebrar, ¿no? Con el planeamiento la ciudad, cómo hacer nuevos accesos, cómo hacer nuevas dotaciones, y evidentemente eso tiene que pasar por toda esa normativa que nos hemos encorsetado, entiendo por lo que decías, tanto, que te encorsetas tanto, entendiendo lo mismo, lo que tú dices, ¿no? Nos hemos encorsetado porque alguien pensó que lo mejor era encorsetarse por algún motivo, por el motivo que fuese. Pero claro, si estamos tan encorsetados y ya hacer un nuevo plan general no es sencillo, si somos proactivos con lo que realmente hoy tenemos en Moral Zarzuela, ¿no? ¿Cómo, no sé si a través, sobre todo por el tema dotacional, ¿no? Porque en este pueblo, yo que soy vecino de este pueblo y que he vivido siempre en Villalba, que no tiene nada que ver con este pueblo, que para mí ha crecido mucho peor que Moral-Zarzuela, o sea, es bastante más desastroso urbanísticamente para la vida que lo que es Moral-Zarzuela, ¿no? Y no me enrollo más. Con el tema del dotacional, dotar de servicios a este pueblo, ¿no? Que yo entiendo que con el crecimiento es necesario porque los tienen limitados. También entiendo que el presupuesto de los ayuntamientos está limitado. Se piensa que la iniciativa privada o la público-privada puede, con el planeamiento que hay actualmente en los suelos dotacionales, se puede actuar de alguna manera, puede venir alguien a decir, oye, yo tengo esta idea para mejorar dotacionalmente al pueblo. ¿Eso es posible con la normativa que hay y con la legislación que hay dentro del ayuntamiento? A ver, vamos a ver, yo te voy a... No sé si es muy complicado. No, te he entendido perfectamente. Mira, dentro de la... Hay que ver cómo activamos para solucionar cosas. Dentro del entorno y con el planeamiento que hasta ahora ha habido y con lo que ha habido más o menos se planificó y dentro de... Y bueno, tampoco nos tenemos que pegar puñaladas que somos los peores. Quizás del entorno de nuestros pueblos de aquí seamos el que tenga más dotaciones. Bueno, que seamos no, con diferencia. Y los conozco, ¿eh? O sea, en el entorno de la Sierra de Guadarrama, lo que llamo la Sierra Rica, que es la parte de acá, aparte, quitando Villalba, que es una ciudad, no tiene nada que ver. Villalba es una ciudad enorme, es 2 veces Ávila, para poneros un ejemplo. Y además un poco caótico porque creció como creció, pero Villalba es una ciudad. Pero en el entorno de los municipios que tenemos alrededor, ni estamos bien, ni estamos tan mal como muchas veces nos pensamos. También es que, o sea, yo vivo entre Madrid y aquí. O sea, yo en mi barrio de Madrid, vivo en un buen barrio de Madrid, tengo muchos menos servicios que el Moral. Lo que pasa es que ya cuando nos acostumbramos a lo bueno, pues siempre hay que ir a lo mejor. No estamos mal. Iniciativa privada. Aquí, cuando ha habido desarrollo, ha funcionado. Gran parte de las dotaciones privadas que hay, lo hay en zonas públicas. El problema es que la iniciativa privada, que está muy bien, necesita rendimiento, necesita negocio. O sea, los ayuntamientos pueden poner dotaciones a donde le llega el presupuesto, pero hay que llamar a servicios privados. Es verdad que el Moral han atraído, y no está mal, porque Moral ha traído mucho, tiene una ventaja que ha traído mucha... Trajo Mercadona, trajo no sé qué, tenemos una línea de autobuses que nos permite ser cabecera, ha traído mucha inversión. Claro, a lo que iba yo antes es que la planificación tiene que pensar que esto se consolida y se acaba. Hombre, se puede vivir con lo que tienes y ya está. Pero claro, si quieres más cosas hay que buscar recursos. Y una de las vías de generar recursos es el urbanismo. ¿Se pueden hacer operaciones interiores para generar recursos? Sí. Sí se pueden hacer, eso ya son criterios de los políticos, son los que tienen que hacerlo. Sí se pueden generar recursos, depende que al final estás limitado por lo que te dejen. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo mañana, en zonas que hay aquí extensísimas, de parcelas de 1000 metros, de 500 metros, con unos chales gigantes, que son unifamiliares, yo cambio el uso, les impongo notaciones y cesiones económicas que pueden repercutir al pueblo, y puedo incrementar la densidad porque los hago bifamiliares, es una opción. ¿Me van a dejar en la comunidad? No lo sé. O sea, esas pequeñas decisiones que no afectan tanto a la estética, un poco a la densidad y a buscar recursos y a buscar desarrollo económico, claro que se pueden tomar. Sí, pero con lo que hay ahora, es decir, porque lo otro es pensar en con lo que hay ahora estamos donde estamos.
Pero es decir, estamos encorsetados para no poder mover, hacer, evidentemente la densidad está claro, pero No, está a ver, haciendo. Yo te digo sobre todo porque yo sé que, vamos, hay un montón de suelo dotacional que está vacío. Ojo, la mayor, ojo, Un montón, hay un suelo dotacional vacío. suelo dotacional vacío de titularidad municipal hay casi ninguno, muy poco. Ahí tenemos otro problema, que la gente no lo conoce. Hay bolsas enormes de suelo dotacional en la burocracia de este país que son de la Comunidad de Madrid. Los otros municipales. Y que a pesar, no es el momento porque estamos hablando de urbanismo, a pesar de que ha habido iniciativas, algunas urbanísticas municipales, ahí están. Entonces, como el perro hortelano, porque ni hago ni dejo hacer. Suelos dotacionales municipales vacantes, de envergadura para hacer cosas, de memoria estoy hablando ahora mismo, ya urbanizados, hay uno. Que hubo iniciativa que en su día se paró. O sea, suelos dotacionales que se pueda hacer alguna actividad. Es verdad que una iniciativa privada no siempre te llega, tú no puedes tirar de ellos. O sea, y los recursos municipales dan lo que dan y para lo que dan. Pero con lo que hay ahora mismo, a nivel de planificación, con lo que hay ahora mismo, da para que el pueblo se consolide y poco más. Y el problema que tenemos es que sí que se podrían hacer alguna operación de reforma interior, lo que es en el casco, que no podemos hacerla porque no lo permiten las normas. Y sería importante. Y habría que modificar el plan. Pero ahí sí que tenemos que modificar el plan, no nos queda más remedio. No son cosas de detalle, pero que sí se notarían mucho. No voy a decir cuáles ahora porque no me voy a enrollar y lo decidirán la corporación si lo inicia. Son 4 cositas pequeñas, pero que sí que pueden tener bastante repercusión. Pero con lo que tenemos ahora mismo, tenemos lo que tenemos. Y los recursos dan lo que dan. Y la suerte o no la suerte, es verdad que Moral fue de los pocos pueblos que consiguió aprobar los 2 sectores de ensanche. Los demás no se va a aprobar nada, y se consiguió aprobar Achazuelas y Linarejos. En Achazuelas, aparte se ha consolidado, le gustará a uno más, o lo que le guste menos, pero ahí hay suelo para vivienda pública. Mucho. Pero no es nuestro. Y ahí se pueden hacer actuaciones, pero así la comunidad, el ayuntamiento hizo un plan y bueno, que sí, que lo probamos. No, que lo vamos a hacer nosotros. Lo estamos esperando. Abajo, en los Linarejos, no solamente lo que se está construyendo privado. Hay un suelo, también es supramunicipal, también es de la Comunidad de Madrid, también para hacer vivienda pública y dotacional público. Pero el problema es que no es nuestro. Pero cuando dices que no es nuestro, no hay posibilidad de gestión, en este caso administrativa, política, jurídica, para esas sesiones entre... Sí, pero no lo dan. Sí, pero no nos lo dan. No, quizás el caso más grande, así por intervenir, es la supramunicipal que hay en Achazuelas, que se pidió incluso para hacer el colegio público y la negativa ha sido total. Hemos hecho 800 intentos, hemos hablado con todo tipo con la Hacienda, con patrimonio, con el secretario acompañando, abogados, que ha sido imposible. Y siguen los 2 terrenos supramunicipales, uno que estaba pensado para dotacional y el de detrás que está pensado para vivienda pública, en Achazuelas, en Arroyo Grande, sin gestionar. Para un colegio, pues la verdad, como obvio, ellos querían hacer un colegio, nosotros queremos hacer un colegio, tenemos este terreno común que es supramunicipal, hacernos una cesión, imposible. O sea, el tema del supramunicipal está siendo, como lo ha dicho el secretario, lo matifico por este ejemplo concreto para que veas la dificultad, incluso para algo que era una necesidad de Comunidad de Madrid y de Ayuntamiento para hacerlo, no había lugar dotacional para hacerlo. Y la negativa, no sé cuántas veces hemos ido a... Ahí retomo un poco lo que os habéis dicho al principio sobre la relación de la Comunidad de Madrid con los municipios del entorno. Entonces, eso ha quedado una impronta. Ya te digo, en otras comunidades no existe. O sea, cuanto más son extensas en territorio, menos reticentes son con los municipios porque saben que viven de los municipios. La Comunidad de Madrid nació en una cosa que se inventó, que no existía. O sea, nosotros éramos manchegos, éramos castellanos manchegos, o sea, no tenía más historia. Entonces se inventó la Comunidad de Madrid como una especie... Esto me voy a enrollar un poquito, para que lo sepáis. Pero esto se pretendió hacer como un distrito federal, que era el Ayuntamiento de Madrid y el entorno, cuando los padres de la Constitución. Al final salió una cosa que era la Comunidad de Madrid. ¿Cómo creció la Comunidad de Madrid? Contra el Ayuntamiento de Madrid, que era la administración gorda, y sobre los municipios que había en la Comunidad de Madrid. Esa impronta ha quedado. Entonces la Comunidad de Madrid no es que no se fía, es que colabora de boquilla.
con los municipios. O sea, bueno, porque viene obligado. A la hora de la verdad, hacer convenios con municipios de estos, que hemos llegado a tenerlos, le cuesta muchísimo. Porque en Madrid el problema es quién se cuelga la medalla. No, es voluntad política. Es voluntad política. No, voluntad política. Bueno, de hecho, en las Hachazuelas llegamos a tener cesiones de suelo. Esa cesión de suelo, se acababa el plazo, se presentó en plazo todavía para hacer ya un proyecto de vivienda pública muy avanzado. O sea, salía, porque además incluso había un promotor de vivienda pública para hacerlo. Y decidieron que no prorrogaban en la cesión, porque iban a hacer ellos su plan. Entonces aquí la cuestión es que en la política